Hola, mi nombre es Mario Torres Morán, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. El tema que les voy a impartir hoy es sobre repetidores regenerativos y análisis de potencia de un enlace. Repetidores regenerativos. Un repetidor es un dispositivo de carácter electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de modo que ésta pueda cubrir distancias más largas sin degradarse o con una degradación tolerable. El repetidor se creó con la telegrafía y se refería a un dispositivo electromecánico utilizado para regenerar las señales telegráficas. El uso del término ha continuado en telefonía y transmisión de datos. En telecomunicaciones, el término repetidor es como un dispositivo analógico que amplifica una señal de entrada independientemente de su naturaleza, ya sea analógica o digital. También como un dispositivo digital que amplifica, conforma, retemporiza o lleva a cabo una combinación de cualquiera de estas funciones sobre una señal digital de entrada para su retransmisión. En el caso de señales digitales, el repetidor se suele denominar regenerador, ya que de hecho la señal de salida es una señal regenerada a partir de la de entrada. Los repetidores se utilizan a menudo en los cables transcontinentales y transoceánicos, ya que la atenuación o pérdida de señal en tales distancias sería completamente inaceptable sin ellos. Los repetidores se utilizan tanto en cables de cobre portadores de señales eléctricas como en cables de fibra óptica portadores de luz. Los repetidores se utilizan también en los servicios de radiocomunicación. Un subgrupo de estos son los repetidores usados por los radioaficionados. Asimismo, se utilizan repetidores en los enlaces de telecomunicaciones punto a punto mediante radioenlaces, que funcionan en el rango de microondas, como los utilizados para distribuir las señales de televisión entre los centros de producción y los distintos emisores, o los utilizados en redes de telecomunicación para la transmisión de telefonía. En comunicaciones ópticas, el término repetidor se utiliza para describir un elemento del equipo que recibe una señal óptica, la convierte en eléctrica, la regenera y la retransmite de nuevo como señal óptica. Dado que estos dispositivos convierten la señal óptica en eléctrica y nuevamente en óptica, estos dispositivos se conocen a menudo como repetidores electro-ópticos. Repetidores regenerativos. Las señales que arriban al repetidor se observan distorsionadas y las que salen tienen su forma original y ninguna señal de ruido. La transmisión digital supone el empleo de repetidores regenerativos en los que solo es necesario detectar la ausencia de un impulso, o sea, un cero binario, o la presencia de un impulso, que sería un uno binario. Después de los repetidores regenerativos, la señal aparece completamente reconstruida. Los repetidores crean una señal de tanta calidad como la original. Consecuentemente, las señales digitales pueden soportar más distorsión, interferencias y una relación señal a ruido superior que las señales analógicas. Funcionamiento del repetidor. Cuando la transmisión es digital, uno de los elementos que encontramos en las líneas de transmisión es el repetidor regenerativo. Este reconstruye los pulsos que durante la transmisión han sido atenuados, distorsionados y a los que se les ha añadido ruido. Solo tratan los pulsos de señal recibida. No conocen cómo es la trama, los intervalos de tiempo, etc. Es decir, que desconocen la estructura de la información. Las funciones básicas del repetidor regenerativo son igualación y amplificación, recuperación del reloj,
detección de la presencia-ausencia de pulso, recuperación y transmisión de los pulsos. En la igualación y amplificación, recupera la forma de onda de la señal en línea. La igualación se consigue con una ecualización de la señal, la amplificación con un convertidor automático de ganancia, una amplificación variable. Así se consigue un valor de pico prefijado. En la recuperación del reloj, el regenerador no tiene reloj interno. Para conocer la señal de reloj, la recupera de los códigos de línea que recibe. Por tanto, el código de línea debe tener suficientes cambios como para poder extraer el ritmo del reloj. En la detección de la presencia-ausencia de pulso, la señal resultante de la etapa de igualación y amplificación se muestrea en los instantes que el repetidor considera que debe haber pulso, basándose en el reloj obtenido en la recuperación del reloj. Compara la señal resultante con un umbral para decidir si hay o no pulso. En la recuperación y transmisión de los pulsos, se vuelve a generar la señal basándose en los pulsos detectados en la etapa de detección de la presencia-ausencia de pulso. Problemas en el repetidor regenerativo. En el regenerador ocurren los problemas como el jitter y los errores. El jitter se debe a la fluctuación de fase de la señal de reloj. Como el reloj se ha obtenido de la señal de entrada, que ya traía desviaciones respecto a la posición ideal, y además se añade un retardo que puede ir variando en el propio repetidor, este es un fenómeno acumulativo y por tanto limita el número de regeneradores en cascada. En los errores, se puede cometer errores por adición, o sea, considerar un 1 donde no lo había, o por omisión, es decir, considerar un 0 donde había un 1. Para medir estos errores, se utiliza una tasa de error binaria, conocida como BERT, de Bit Error Rate, que se calcula como el número de bits erróneos sobre el número de bits transmitidos. Ahora vamos a ver lo que es el análisis de potencia de un enlace. El presupuesto de un enlace. Un presupuesto de enlace inalámbrico para un enlace de radio punto a punto es la contabilidad o el cálculo de todas las ganancias y pérdidas del radiotransmisor, que es la fuente de la señal de radio, a través de cables, conectores y aire libre al receptor. Es necesario estimar el valor de la potencia en las diferentes partes del enlace de radio para poder hacer el mejor diseño y la elección del equipo más adecuado. Los elementos del presupuesto de enlace se pueden dividir en tres partes principales: la parte transmisora con potencia efectiva de transmisión, la parte de propagación con pérdida de propagación y la parte receptora con sensibilidad efectiva de recepción, del inglés Effective Receiving Sensibility. Un presupuesto completo de enlace de radio es simplemente la suma de todas las contribuciones en decibeles en las tres partes principales de una ruta de transmisión. Todos los valores positivos son ganancias y todos los valores negativos son pérdidas. Como pueden ver ahí en imagen, tenemos la potencia del transmisor en dBm menos la pérdida en el cable de transmisión en dB, más la ganancia de la antena de transmisión en dBi, menos la pérdida en trayectoria en espacio libre dB, más la ganancia de antena de recepción en dBi, menos la pérdida en el cable de recepción, y esto nos da igual al margen menos la sensibilidad del receptor en dBm. La imagen que ustedes observan en pantalla presenta cada elemento de un presupuesto de enlace de radio. Ahí pueden observar el transmisor, la antena que tiene su ganancia,
la pérdida en el espacio libre, y tenemos en la parte receptora la antena receptora con su respectiva ganancia, tenemos la sensibilidad del receptor y tenemos el margen. Una cuestión importante a tener en cuenta es que si la potencia del transmisor y la del receptor no son iguales, debe realizarse el cálculo del presupuesto tanto en el sentido transmisor-receptor como en el sentido inverso para asegurarnos que el enlace se puede establecer efectivamente. Podría darse el caso, por ejemplo, de tener una radio base de mucha potencia para que llegue a varios clientes a distintas distancias y que uno de los clientes reciba la señal, pero no tenga la potencia suficiente para comunicarse con la radio base, con lo que el enlace no podrá establecerse. En el lado del transmisor tenemos la potencia de transmisión, la pérdida en el cable, pérdida en los conectores, los amplificadores, que es opcional, y la ganancia de la antena. En la potencia de transmisión es la potencia de salida de la tarjeta de radio. El límite superior depende de los límites reglamentarios y por lo tanto de las regulaciones vigentes en cada país o región, dependiendo de la frecuencia de operación, y puede cambiar al variar el marco regulatorio. En general, los radios con mayor potencia de salida son más costosos. La potencia de transmisión de su tarjeta de radio normalmente se puede encontrar en las especificaciones técnicas del proveedor. Tenga en cuenta que si bien las especificaciones técnicas le proporcionarán valores de laboratorio, los valores de la vida real pueden variar con factores como la temperatura y el voltaje. La potencia de transmisión típica en equipos IEEE 802.11b varía del 15 a 20 dBm o 30 a 100 miliwatts. Pérdida en el cable. Las pérdidas en la señal de radio tendrán lugar en los cables que conectan el transmisor y el receptor de las antenas. Las pérdidas dependen del tipo de cable y la frecuencia de operación y normalmente se miden en dBm o dBpies. En general, no importa cuán bueno sea un cable, siempre causará una pérdida. Por eso recuerde mantener siempre el cable de la antena lo más corto posible. La pérdida típica en cables es de 0,1 dB sobre metros a 1 dB sobre metros. Mientras más grueso y más rígido sea el cable, presentará menor atenuación. Para dar una idea de cuán grande puede ser la pérdida de energía en un cable, considere que está utilizando un cable RG58BNC, que tiene una pérdida de 1 decibel por metro, para conectar un transmisor a una antena. Usar 3 metros de cable RG58 es suficiente para perder el 50% de la potencia, o sea 3 dB. Las pérdidas en los cables dependen mucho de la frecuencia. Por eso, al calcular la pérdida en el cable, asegúrese de usar los valores correctos para el rango de frecuencia usada. Controle la hoja de datos del distribuidor y, si fuera posible, verifique las pérdidas tomando sus propias mediciones. Como regla general, puede tener el doble de pérdida en el cable en dB para 5.4 GHz comparado con 2.4 GHz. Pérdidas en los conectores. Estima al menos 0,25 dB de pérdida para cada conector en su cableado. Este valor se aplica a los conectores hechos correctamente, mientras que los conectores de bricolage, o sea, hechos por uno mismo, mal soldados, implicarán una mayor pérdida. Consulte las hojas de datos para detectar pérdida en su rango de frecuencia y para su tipo de conector. Si se utilizan cables largos, la contabilidad o el cálculo de las pérdidas del conector normalmente se incluyen en la parte de la ecuación de pérdida del cable, pero para estar seguro siempre asume una pérdida promedio de 0,3 a 0,5 dB por conector como regla general. Además,
Los pararrayos que generalmente se usan entre antenas y el equipo de radio detrás de ellos deben presupuestarse para una pérdida de 1 dB. Amplificadores. Opcionalmente, los amplificadores se pueden usar para compensar la pérdida en el cable o por otras razones como refuerzo de señal. En general, el uso de amplificadores debe verse como una última opción. Las antenas optimizadas de forma inteligente y la alta sensibilidad en el receptor son mejores que la fuerza bruta de amplificación. Los amplificadores de alta calidad son caros. Los amplificadores baratos pueden cambiar las características de frecuencia, ampliación o ensanchamiento y agregar ruido adicional a la señal. Además, debe considerar los límites legales de la región al agregar amplificadores. Desde el punto de vista técnico, casi no hay límite para la cantidad de potencia que pueda agregar un amplificador, pero una vez más tenga en cuenta que los amplificadores también aumentarán el ruido de su señal. Ganancia en la antena. La ganancia típica de una antena varía de 2 dBi en una antena integrada simple a 5 dBi en una antena omnidireccional estándar y hasta 25 a 30 dBi para una antena parabólica. Tenga en cuenta que hay muchas formas en que se puede reducir la ganancia nominal de una antena. Las pérdidas pueden ocurrir debido a una serie de razones diferentes, principalmente relacionadas con la instalación incorrecta, pérdidas por inclinación, pérdidas por polarización. Eso significa que solo puede esperar obtener la ganancia completa de la antena si está instalada de manera óptima. Pérdidas en la propagación. Las pérdidas en la propagación están relacionadas con toda la atenuación de la señal que tiene lugar cuando la señal ha salido de la antena transmisora hasta que llega a la antena receptora. Tenemos la pérdida en el espacio libre y la zona de Fresnel. Las pérdidas en el espacio libre, la mayor parte de potencia de una señal de radio se perderá en el aire. Incluso en el vacío perfecto, una onda de radio pierde parte de su energía, ya que, de acuerdo con el principio de Huygens, alguna energía siempre se irradia en direcciones distintas a nuestro eje de enlace. Tenga en cuenta que esto no tiene nada que ver con el aire, la niebla, la lluvia o cualquier otra influencia que agregue más pérdidas. La pérdida en el espacio libre, FSL, mide la pérdida de potencia en el espacio libre sin ningún tipo de obstáculos. La señal de radio se debilita en el espacio libre debido a la expansión en una superficie esférica. La pérdida en el espacio libre FSL es proporcional al cuadrado de la distancia y también proporcional al cuadrado de la frecuencia de radio. En decibelios, esto da como resultado la ecuación o fórmula que ustedes pueden ver en pantalla, que es igual al 20 logaritmo en base 10 de la distancia más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia más una constante K que depende de las unidades utilizadas para la distancia y para la frecuencia. Si D o la distancia se mide en metros y la frecuencia en hertz y el enlace utiliza antenas isotrópicas, la fórmula es la que ustedes ven ahí en pantalla: 20 logaritmo en base 10 de la distancia más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia menos 147.5. Cuando la frecuencia se expresa en megahertz y la distancia en kilómetros, es la ecuación como ustedes ven en pantalla, que es igual a 32.4 más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia en megahertz más 20 logaritmo en base 10 de la distancia en kilómetros. Cuando la frecuencia se expresa en gigahertz y la distancia en kilómetros, es igual a 92.4 más 20 logaritmo en base 10 de la frecuencia en gigahertz más 20 logaritmo en base 10 de la distancia en kilómetros. Para aclarar también que el término de espacio libre nunca es tan libre y las pérdidas pueden ser muchas veces mayores debido a las influencias del terreno y las condiciones
climáticas. En particular, las reflexiones en cuerpos de agua o en objetos conductores pueden introducir pérdidas significativas. Ahora hablaremos sobre la zona de Fresnel. Tomando nuestro punto de partida en el principio de Huygens, podemos calcular las zonas de Fresnel, el espacio alrededor de un eje que contribuye de manera relevante a la transferencia de potencia de la fuente al destino. En base a esto podemos averiguar cuál debe ser la distancia mínima de un obstáculo, por ejemplo un edificio o una colina, desde nuestro eje. La mayoría de los profesionales inalámbricos trabajan con un enfoque que exige que la primera zona de Fresnel esté libre de obstáculos, aunque uno podría ser más exigente. Otros exigen un radio que contenga el 60% de la potencia total sin obstáculos. Pero normalmente es suficiente despejar el 60% del radio de la primera zona de Fresnel para tener un enlace satisfactorio. En aplicaciones críticas habrá que hacer el cálculo también para condiciones anómalas de propagación en las cuales la onda de radio se curvan hacia arriba y por lo tanto se requiere altura adicional en las torres. Para grandes distancias hay que tomar en cuenta también la curvatura terrestre que introduce una altura adicional que deberán despejar las antenas. La fórmula que ustedes ven en pantalla es para calcular la primera zona de Fresnel, donde D1 es la distancia al obstáculo desde el transmisor en kilómetros, D2 es la distancia al obstáculo desde el receptor en kilómetros, D es la distancia entre el transmisor y receptor en kilómetros, F es la frecuencia en gigahertz y R es el radio en metros. En el lado del receptor, los cálculos son casi idénticos a los del lado del transmisor. Aquí tenemos ganancia de la antena en el lado del receptor, amplificadores en el lado del receptor, que es opcional, la sensibilidad del receptor, el margen y relación señal a ruido. La ganancia de la antena es lo mismo que en el lado de la antena del transmisor. En el amplificador del receptor, el cálculo de los principios son los mismos que en el lado de transmisión. Y una vez más, les recuerdo que la amplificación no es un método recomendado a menos que se hayan considerado todas las demás opciones y realmente sea necesario. Por ejemplo, para compensación de pérdida en el cable. La sensibilidad del receptor. La sensibilidad de un receptor es un parámetro que merece especial atención, ya que indica el valor mínimo de potencia que se necesita para decodificar o extraer con éxito bits lógicos y lograr una determinada tasa de bits. Cuanto menor sea la sensibilidad, mejor será el receptor de radio. Un valor típico es de menos 82 dBm para un enlace de 11 megabits por segundo y menos 94 dBm para un enlace de 1 megabits por segundo. Aquí una diferencia de 10 dB que se puede encontrar fácilmente entre diferentes tarjetas de radio es tan importante como una ganancia de 10 dB que se puede obtener mediante el uso de amplificadores o antenas más grandes. Nótese que la sensibilidad depende de la tasa de transmisión. Margen y relación señal a ruido. Aunque la señal recibida en el receptor es mayor que la sensibilidad, también se necesita un cierto margen entre el ruido y la señal para lograr una determinada velocidad o tasa de bits de datos. La relación entre ruido y señal se mide por la relación señal a ruido o SNR. Un requisito típico de relación señal a ruido es 16 dB para una conexión de 11 megabits por segundo y 4 dB para la velocidad más baja de 1 megabits por segundo. En situaciones donde hay muy poco ruido, el enlace de radio está limitado primero por la sensibilidad del receptor. En áreas urbanas donde hay muchos enlaces de radio en funcionamiento, es común ver altos niveles de ruido, tan grandes como 92 dBm. En esos escenarios, el enlace de radio está limitado por la necesidad de una señal recibida alta para satisfacer la condición de señal a ruido. El presupuesto de enlace
completo. El cálculo del presupuesto de enlace se trata de asegurar de que el margen en el lado del receptor sea mayor que un cierto umbral. Además, la potencia isotrópica radiada efectiva debe estar dentro de las regulaciones. El margen de un presupuesto de enlace se puede resumir como ustedes pueden ver en pantalla, que es igual a la potencia de transmisión en dBm menos las pérdidas en el cable de transmisión en dB más la ganancia de la antena de transmisión en dBi menos la pérdida en la trayectoria en el espacio abierto en dB más ganancia de la antena de recepción dBi menos la pérdida en el cable de recepción en dB menos la sensibilidad del receptor en dBm. Para el cálculo de potencia se hace mediante la ecuación que ustedes ven en pantalla, que es igual a la potencia de transmisión menos la pérdida en el espacio libre más la ganancia de la antena de transmisión más la ganancia de la antena de recepción menos la pérdida en el cable de transmisión y menos la pérdida en el cable de recepción. Y finalmente tendríamos el umbral, que va a ser igual a la sensibilidad menos lo que les acabé de mencionar, menos la potencia en recepción. Eso es todo lo que les iba a explicar por hoy y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.